Tengo el gusto de poder presentar a Mauricio Rojas, político, historiador económico y escritor, historiador y doctor en Historia Económica, Senior Fellow de la Fundación para el Progreso, es profesor adjunto de la Universidad de Lund, en Suecia, director de la Cátedra Adam Smith de la Universidad del Desarrollo, integrante del Consejo Directivo de la Fundación Internacional para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa y fue miembro del Riksdag, Parlamento sueco, entre los años 2002 y 2008 por el Partido Popular Liberal. Es un gusto de tenerlo con nosotros, doctor Rojas. Lo escuchamos. Muchas gracias, Raúl. Bueno, lo que yo pensaba hacer hoy día es hablar justamente de Suecia, desde donde estoy ahora comunicándome con ustedes. Aquí ya son las 6 y tanto de la tarde, está de noche, estamos en el norte. Y quisiera compartir pantalla para que ustedes vean lo que quiero explicarles. Así que voy a compartirla. Bien, espero que puedan ver allí mi pantalla. Y quiero hablar de Suecia, que es un país, por supuesto, muy lejano de las realidades latinoamericanas y argentinas, pero que aparece bastante a menudo como un modelo, un país ideal. Hay muchas cosas que se dicen de Suecia, por eso quiero hablar de esto que he llamado mitos y realidades, es decir, confrontar algunos mitos, algunas ideas comunes pero erróneas que existen con lo que ha sido el verdadero desarrollo de Suecia, que yo creo que tiene algunas cosas interesantes que nos puede decir. Bueno, mitos, por ejemplo, el más común es que el gran estado de bienestar fue la base del desarrollo y el progreso. Es decir, que primero se creó un gran estado con un gran gasto público y después eso generó una dinámica de desarrollo y de progreso. Y por eso algunos deducen de esta idea bastante estrafalaria en realidad, de que lo que tienen que hacer los países para desarrollarse es crear primero un gran estado, subir muchísimo los impuestos y después vendrá el desarrollo y el progreso. Otro mito es que Suecia es un país socialista. La verdad es que nunca ha dejado de ser un país capitalista y su gran fuerza, como vamos a verlo, la base de su riqueza, de su bienestar, es un capitalismo, un gran capitalismo internacionalizado, tremendamente competitivo, que formó mucho antes del estado del bienestar las bases del progreso de Suecia. Otro mito, el último que nombro, podrían nombrarse más, es que la socialdemocracia es una fuerza, un partido anticapitalista. Vamos a ver que esto dista mucho de ser realidad. Bueno, lo primero que hay que decir en todo esto es el orden, digamos, cronológico, poner los bueyes delante de la carreta y no al revés, porque lo que es evidente es que primero vinieron... ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí, Se escucha, muy bien. Perfecto. Bueno, primero vinieron las reformas liberales, esto fue a mediados del siglo XIX, cuando se abrió la economía sueca y se crearon las instituciones normales de la economía de mercado. Aquí he puesto la imagen de un gran ministro de finanzas, que es el que reforma Suecia en este sentido a mediados del siglo XIX. Esto va a generar pronto el surgimiento de un gran capitalismo. Ahí vemos abajo una fábrica, la fábrica de la Ericsson, a finales del siglo XIX. La verdad es que en esa época se crea una cantidad impresionante de grandes empresas, de grandes industrias suecas, que van a ser las que hasta el día de hoy son la base de la riqueza del bienestar de Suecia. Por lo tanto, el desarrollo, el progreso, viene muchísimo antes, quizás medio siglo antes de que apareciera el estado de bienestar. Luego de esto viene la socialdemocracia, una fuerza muy importante de la que vamos a hablar un poco, y finalmente el estado de bienestar, con todas sus modificaciones, porque ha cambiado mucho y eso también vamos a ver. Esta época, que es una época pre-socialdemócrata, la socialdemocracia va a tomar el poder, va a constituir gobierno el año 1932 y va a mantener ese gobierno permanentemente durante 44 años. Es algo extraordinario. Pero antes de eso, como ustedes pueden ver acá,
Suecia había tenido unos 80 años de un progreso económico extraordinario, probablemente el más alto del mundo. Aquí lo vemos en términos per cápita, ustedes ven que supera a Estados Unidos, Japón, Francia, etcétera, Alemania, por supuesto, Reino Unido, Italia. Creo que Suiza compite con Suecia en este caso, pero se trata de un caso muy excepcional. Y también sería excepcional si lo vemos antes de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, es decir, aquí tenemos el momento donde Suecia se transforma de un país muy pobre en lo que fue una verdadera pequeña potencia industrial y comienza a elevar sistemáticamente el nivel de vida de su pueblo y también a disminuir muy rápidamente las desigualdades que existían en el país. Bueno, en ese contexto, en ese país con una tremenda industria, en ese país que tiene mucho éxito en la economía abierta de mercado, va a aparecer este gran movimiento que es la socialdemocracia, que tiene una evolución que es interesante entender para ver lo que va a pasar después en Suecia. Nace, por supuesto, a finales del siglo XIX, muy influenciado por la socialdemocracia alemana, de raíces marxistas, con las ideas de lucha de clase y de alcanzar algún tipo de revolución social. Sin embargo, como la socialdemocracia nace en un país con tradiciones muy pacíficas, tradiciones de consenso, de diálogo, de entenderse, la socialdemocracia sueca va a evolucionar rápidamente hacia un reformismo democrático que incluye el anticomunismo militante a partir del año 1917, cuando los bolcheviques toman el poder en Rusia. La socialdemocracia está totalmente en contra del golpe de Estado bolchevique y desarrolla una actitud anticomunista durante varias décadas, unos 50 años, que es realmente impresionante. Y plantea la idea de que en vez de la lucha de clase hay que tener un proyecto de unidad nacional. Y en vez de la idea de destruir el capitalismo, de reemplazarlo por algún tipo de economía planificada o socialista, lo que hay que hacer es apoyar al gran capitalismo a seguir surgiendo, a seguir produciendo riqueza y por lo tanto se dejan de lado todos estos planes utópicos y se transforma realmente en el partido que, como ninguno, le ha dado un apoyo extraordinario al gran capitalismo sueco. Estas son las bases económicas y políticas que van perdón, algo pasa acá. Tiempo. El proyecto inicial de la socialdemocracia es bastante interesante porque no era el proyecto de un gran Estado como después se va a formar, sino que era un proyecto bastante modesto. Le llamaron Folkhemmet, que significa el hogar del pueblo. Este personaje que aparece acá, Per Albin Hansson, que va a ser el primer ministro de Suecia de 1932 a 1946, es el gran formador de este proyecto inicial socialdemócrata. Es el líder socialdemócrata más importante en la historia de Suecia, por supuesto, y es el padre de la Suecia socialdemócrata. Bueno, las características de este hogar del pueblo era primero que era un proyecto nacional, inclusivo y reformista. Nadie quedaba fuera, desde los grandes capitalistas hasta los trabajadores del campo. Esta fue la gran idea que cambió definitivamente el carácter rupturista y de lucha de clases que tenía inicialmente la socialdemocracia. Y además un proyecto reformista, basado en la democracia de los acuerdos. Esto es muy importante. La socialdemocracia en los años 30 va a constituir acuerdos sociales con los campesinos, con los empresarios, que son básicos porque todo el desarrollo que Suecia va a tener de allí en adelante va a ser un desarrollo con grandes elementos de consenso y de unidad nacional, de paz social también. Y esto combinado con un capitalismo abierto. Esto es interesante destacar. A diferencia del capitalismo de muchos países de América Latina, no menos el argentino, que ha sido muy proteccionista, lleno de defensas frente al mercado internacional, el capitalismo sueco siempre fue abierto y se caracterizó por internacionalizarse muy rápidamente. Por lo tanto, aquí nunca se recurrió al proteccionismo, nunca se creó una especie de isla sueca,
que hubiese sido equivalente a la pobreza, porque un país tan pequeño, un mercado tan pequeño como el sueco, por supuesto que no hubiese dado pie para tremendas empresas como las empresas de Nobel, o la Ericsson, o la Volvo, en fin, o todas las que se desarrollaron en ese momento. Y reformas sociales progresivas en lo que se puede definir como un estado de bienestar de la seguridad básica. Este es el proyecto que impera hasta los años 60 en Suecia. Es decir, en vez de crear un tremendo Estado que asegura todo tipo de bienestar y de seguridad, lo que se empeñaba este Estado inicial socialdemócrata era en dar una seguridad básica en torno a los ingresos, en caso de enfermedad, de pérdida del trabajo, para la vejez, etc. Este es el primer modelo socialdemócrata. Desde los años 60 se va a desarrollar un segundo modelo. Un modelo que es bastante distinto y que yo llamo el estado maximalista de bienestar, y lo ubico de 1960 a 1990. Corresponde a una época también de radicalización política de la socialdemocracia, en la época, por ejemplo, de los Palme, donde aquí se pierde ese equilibrio inicial que tenía la socialdemocracia y se apuesta por un Estado que trata de dar seguridades máximas y extenderse todo lo que más pueda. Este es el modelo sueco, que es muy conocido, que la izquierda en muchas partes todavía cree que se puede copiar, es decir, el estado de bienestar del gran Estado monopolista que se desarrolló en Suecia en este momento y que, como vamos a ver pronto, tuvo consecuencias fatales. Bueno, la primera característica es que pretendía dar una seguridad social de máximos, financiada con impuestos. Es decir, pensiones, seguros de desempleo, de enfermedad, etcétera, que compensaran toda la pérdida de ingresos que la persona sufría en caso, por ejemplo, de pensionarse o de estar desempleado, etcétera. Extensos feriados postnatales, por ejemplo, ayuda social de un nivel relativamente alto, es decir, el estado de bienestar asumió en este periodo enormes compromisos económicos de compensar prácticamente toda pérdida de bienestar de la población sueca. Esto va a ser uno de los problemas fundamentales que llevan a comienzos de los años 90 a el colapso de este gran estado de bienestar. El segundo elemento fue desarrollar amplios servicios del bienestar de muy alto nivel, generalmente con intenciones monopólicas de abarcar toda la provisión de servicios en salud, en educación, en cuidado de niños, en atención a la vejez. Y por último, también el Estado tiende a expandirse en una serie de servicios básicos e infraestructura, energía, agua, telecomunicaciones, transporte, radio, televisión. Se crea una red muy grande de monopolios estatales en torno a servicios básicos e infraestructura. Bueno, estas grandes ambiciones del Estado van a llevar, por supuesto, a lo que es una explosión del gasto público. Ustedes pueden ver aquí la línea roja. En 1960, más o menos, el gasto fiscal correspondía a un 30% del Producto Interno Bruto de Suecia. No era muy diferente, incluso era inferior a algunos otros estados europeos, Alemania o Francia o el Reino Unido. Incluso no andaba muy lejos del de Estados Unidos. Pero ustedes ven después cómo viene ese momento excepcional, donde ya a comienzos de los años 80, el gasto público sueco se ubica entre el 60 y el 65% del Producto Interno, es decir, 2/3 partes del Producto Interno pasaban de una u otra forma a través del gasto fiscal, para llegar, como ustedes verán, a un 69% el año 93, cuando ya está en plena crisis el modelo, este gran Estado socialdemócrata. Ustedes ven también la línea negra, que es la línea de los impuestos. Ustedes ven cómo se va abriendo una diferencia bastante importante. Ya en los años 80 llega a ser muy importante y después va a ser enormemente grande a comienzos de los años 90. El Estado, por supuesto, que tiene otros ingresos, no solamente los ingresos tributarios, pero se va creando la tendencia al déficit fiscal que a comienzos de los años 90 va a explotar y va a hacer reventar todo el sistema sueco del estado de bienestar. Bueno, de eso digamos algunas cosas. El colapso de este estado maximalista del bienestar que ocurre entre el año 90 y el año 93, una crisis extraordinariamente fuerte en Suecia. Lo que ocurrió es lo siguiente.
Bueno, ahí lo que le muestro acá es la portada de un diario muy célebre de septiembre del año 92, donde avisa que se produce el pánico y la especulación en Suecia y que el Banco Central ha subido la tasa de interés al 500%. Esto fue algo, imagínense, ni en Argentina se da esto, ¿no? ni en ninguna parte. O sea, que suba a 500% la tasa de interés que fija el Banco Central es algo. Simplemente reconocer que la economía, que no hay solución. A ese extremo se llegó, por eso que se habla del colapso de este Estado. ¿Cuál fue la razón de esto? Bueno, relativamente simple. Ahí cambié la imagen, tal vez ustedes no la han visto, la nueva imagen. Voy a ver si... A ver, voy a cambiar acá. Se quedó pegada la imagen ahí, por lo que estoy viendo. Ahí estamos, justo. Bueno, ustedes ven, esta es la evolución del desempleo, que creo que es el indicador más importante para entender el descalabro del estado de bienestar. Durante largo tiempo, hasta 1990, Suecia había tenido pleno empleo. La verdad es que el pleno empleo se instaura en Suecia en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, y se mantiene prácticamente hasta, como ustedes ven, 1990, un 2,7% de desempleo, es prácticamente una tasa inferior a lo que se considera recomendable incluso. Pero ustedes ven como en cuestión de 3 años el desempleo sube al 12-13% y se mantiene después en estos niveles muy altos. ¿Qué implica esto? Implica que primero el gran Estado deja de percibir una cantidad de ingresos importantes y tiene que empezar a pagar por todas aquellas promesas que había hecho. Es decir, prometer en tiempos de bonanza o de pleno empleo es muy fácil, y eso fue lo que hizo el gran Estado sueco durante mucho tiempo. Cumplir las promesas cuando viene la crisis, eso es lo difícil. Y aquí se demostró, y fue algo traumático para todo el pueblo sueco, que este Estado que la gente respetaba y quería tanto, estaba blufeando, era un bluff. No tenía fondos para hacer aquello que se esperaba que hiciera, es decir, proteger a la gente cuando justamente había momentos difíciles, momentos de crisis. Fue todo lo contrario, pasó esto. Eso indudablemente, aquí podemos ver una imagen de el impacto que tiene en el balance entre el gasto público, en negro ahora, y el ingreso. Ustedes ven que está bastante balanceado a finales de los años 80 y después justamente al empezar la crisis cae el ingreso, unos 4 puntos más o menos, de 62 a 67, 57,9, mientras que el gasto público se dispara en más de 10 puntos y se abre, por lo tanto, un déficit allí que es realmente impresionante. Ustedes lo pueden ver ilustrados allí, se pasa de un pequeño superávit de 3-4% que se había logrado a final de los años 80 a un superávit, a un déficit que llega al 11,2%. El estado de bienestar había quebrado simplemente. O como se dijo en Suecia, Suecia se había transformado en un país bananero, una república bananera, totalmente caótica. Alguien replicó que ni siquiera tenían bananas porque el clima no lo permitía, así que era un poco peor la situación. Pero en todo caso, ese es el resultado de este Estado súper ambicioso que prometió demasiado y que finalmente no pudo cumplir y vio cómo las finanzas públicas se hundían. Esta situación va a crear, y esta es una cosa súper interesante, una reacción en todos los partidos suecos, excepto algunos partidos extremos como el Partido Comunista, que nunca cambian en este sentido, de buscar un nuevo tipo de estado de bienestar. Yo le llamo un estado liberal de bienestar, van a ver por qué lo llamo así, que sea sustentable y que a la vez sea pluralista, es decir, que no se base en monopolios públicos, sino que en una pluralidad de actores que incluyan también, por supuesto, al empresariado. Esto fue tan exitoso que este país, en general los países nórdicos, que tenían grandes problemas a comienzos de los 90,
ya en el año 2013 eran considerados, ustedes ven una portada muy célebre de The Economist, el próximo supermodelo. Es decir, los nórdicos habían encontrado una nueva combinación de mercado, Estado, sociedad, que lo estaba haciendo nuevamente un país modelo. Y esto es lo interesante que quiero que ustedes consideren. Lo primero, y algo que a nosotros latinoamericanos nos puede llamar mucho la atención. Cuando estalla la crisis, esta que les ejemplifiqué con algunas cifras, en vez de pelearse unos con otros, se unen oposición y gobierno. Lo que ustedes ven acá es una célebre conferencia de prensa del año 92, donde en el centro está un joven del Partido Conservador, que era en ese momento el primer ministro, y al lado derecho de aquí de la pantalla ustedes ven 3 representantes de la socialdemocracia, al otro lado están los representantes del centro derecha. Están anunciando en una conferencia de prensa conjunta lo que se va a hacer para enfrentar la crisis. Esto fue una reacción extraordinaria porque permitió que el país enfrentara la crisis uniéndose sin profundizarla con peleas internas que son tan clásicas en nuestros países, y también para darle continuidad a las reformas que se van a hacer con la idea de salvar la esencia del estado de bienestar, no los excesos. Bueno, para salvar el estado de bienestar había que hacer muchas cosas. Primero había que ver cuánto se gasta, se estaba gastando demasiado, era realmente una cosa. Llegar a 65% del PIB es algo extraordinario, absolutamente grosero en realidad. Pero también es importante ver cómo se financia los ingresos públicos y no menos, y veremos que aquí está la cosa más interesante, cómo se gasta. Bueno, en cuanto al cuánto se gasta, aquí la socialdemocracia tuvo un papel muy importante. Aquí ven ustedes un señor que fue el primer ministro entre el 96 y el 2006, llamado Göran Persson, que fue el hombre que metió el bisturí en el estado de bienestar para adelgazarlo y para conseguir estabilidad fiscal. Fue impresionante cómo la socialdemocracia abandonó todo populismo, todo exceso, porque entendió que ese estado de bienestar que ellos mismos habían creado en gran parte se estaba hundiendo si no volvían a una política de austeridad, de equilibrio. Y eso lo llevó a cabo la socialdemocracia misma, gobernando en esos años. Y es muy importante porque era solamente la socialdemocracia la que podía hacer esto, porque lógicamente que si lo hacía la centro derecha, la reacción de los sindicatos, la oposición de los sindicatos hubiese sido fatal. El nivel de sindicalización en Suecia es altísimo, en esos tiempos estaba por sobre el 80% de la fuerza de trabajo, por lo tanto entrar en una especie de guerra con los sindicatos era imposible. Sin embargo, el Partido Socialdemócrata, que controlaba sobre todo en ese tiempo los grandes sindicatos obreros, sí podía hacerlo y conseguir un periodo de paz social que fue extraordinario. Aquí prácticamente no hay ninguna huelga y ustedes verán que el gasto público se reduce desde ese extraordinario nivel de 69% a en torno al 50% el año 2007, algo así, o menos del 50% incluso. Se trata de una reducción en un periodo de unos, 20 años, menos, 15 años, de 20 puntos del PIB. Yo creo que no hay ningún país en el mundo que haya realizado algo semejante. La verdad que se trata de algo extraordinario. El bisturí socialdemócrata fue realmente profundo y trató de desgrasar este Estado que se había constituido. Rebajó las promesas, todos los subsidios que se pagaban de enfermedad, de falta de trabajo, las pensiones, todo aquello fue bajado a un nivel realista, o sea, que pudiera ser soportable por un Estado, y se ha mantenido allí un nivel de gasto público en torno al 49-50%, lo que con tendencia a bajar, pero muy, muy lenta. Esto permitió, por supuesto, conseguir bajo el gobierno socialdemócrata la estabilidad fiscal, incluso el superávit fiscal. Ustedes ven que del 11,2% del 93, ya el año 2000 había un superávit que bordeaba el 4%. Y de ahí en adelante hemos tenido una regla de superávit fiscal bastante clara. Es decir, todo ese tremendo
desarrollo que llevó a estos déficits enormes fue combatido de forma muy, muy eficiente. Eso en cuanto a cuánto se gasta. Dejo cómo se financia el gasto, pero me voy a enfocar para terminar en cómo se gasta, porque ese es lo más interesante que ha pasado. Para entender el cómo se gasta, se entendió, y esto lo entendió también la socialdemocracia, y esto es muy especial, que los monopolios públicos en sí eran un problema, o que los monopolios son un problema, no solamente los públicos. Cualquier monopolio es un problema porque simplemente tiende a ser muy poco eficiente porque no tiene ninguna presión competitiva para ser eficiente. Por lo tanto, el rediseño que se hizo apuntaba a combatir los monopolios públicos. Y esto lo hizo tanto la socialdemocracia como los partidos de centro-derecha que también gobernaron algunas veces en este periodo. Lo primero era desmonopolizar toda la infraestructura, servicios básicos, energía, telecomunicaciones, transporte, los trenes, en fin, correos, farmacias, todo. Todo esto que el Estado... Hoy día no queda un solo monopolio de estos. El único monopolio que queda, y es algo realmente muy peculiar de Suecia, es la venta del alcohol. Se discute por qué, algunos creen que este pueblo no es capaz de tener venta de alcohol más libre en los supermercados, etcétera, pero bueno, queda esa rémora. Pero todo lo demás, aquí cuando uno va a viajar en tren, bueno, están los trenes del Estado, pero están también los trenes privados, se comparte la infraestructura tal como se comparte con la energía eléctrica, con las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Todos los monopolios fueron eliminados y eran muchos. Lo más complejo era desmonopolizar los servicios del bienestar. Salud, educación, cuidado de ancianos, cuidado de niños, etc. Pues claro, más fácil es desmonopolizar una central eléctrica, lo que se quiera, o la producción de electricidad, que estos servicios, que son en realidad el verdadero corazón del estado de bienestar. Para ello se usaron varios caminos simultáneamente. El primero fue empoderar al ciudadano y darle libertad de elección. Antes, el Estado te asignaba una escuela, te asignaba una clínica, tú le pertenecías a una escuela, así se decía en Suecia, le pertenecía. Tus hijos pertenecían a una escuela que te habían asignado, etc. Se cambió radicalmente eso desde el año 92-93 hasta hoy día. Se le entrega a las personas el poder de decidir qué escuela, qué clínica, qué cuidado de ancianos, respaldando esa voluntad ciudadana, ese empoderamiento, con dinero público. Por lo tanto, el dinero público, que sigue existiendo, por supuesto, y es fundamental para que todos tengan acceso a este tipo de servicios, sigue la voluntad del ciudadano y no de la élite política que decide una u otra cosa. Este para mí es el cambio más extraordinario, y no menos para la socialdemocracia, renunciar al tremendo poder que implica disponer de los fondos públicos para decidir qué tipo de escuela o qué tipo de hospital o qué tipo de servicios se dan y entregarle esto al ciudadano. Y complementariamente establecer la libertad de empresa y licitaciones cuando no podía haber plena libertad de empresa, donde podían competir privados y públicos. Por lo tanto, hoy día hay una amplia competencia en todos estos sectores. Compiten desde empresas con fines de lucro hasta las empresas comunales o de las provincias, etc. Y todo esto bajo una premisa muy importante: igualdad de acceso. Todos tenían acceso a esto. Todos los proveedores de servicios, fueran públicos o privados dentro de esta red público-privada, tenían las mismas condiciones, ya fueran gratuitas como la escuela o con un copago para todos igual en el sector de la salud. No podían discriminar y tenían que ser plenamente transparentes. El ejemplo más práctico de esto es el voucher escolar, pero podríamos repetirlo esto en la salud y otros sistemas. Libertad plena para el ciudadano de elegir escuela autorizada. Voucher, dinero, ¿no?, que respalda esta elección, igual para todas las escuelas del mismo nivel, con un complemento por vulnerabilidad de alumnos, porque el costo es distinto, por supuesto. Es decir, hoy día mis hijos, o mis nietos, van a una escuela que ni siquiera ya nos preguntamos qué es lo que es, todas son financiadas por el voucher escolar y la eligen los padres. Libertad de crear escuelas y competir por entidades con o sin ánimo de lucro autorizadas. Por supuesto, autorizadas, tienen que tener un mínimo de calidad, eso es muy importante, no hay que olvidar eso. Pero hoy día nosotros mismos podríamos decidir crear una escuela aquí en la ciudad de Lund, donde yo vivo,
y competir por la voluntad de los padres y los alumnos. Si nos va bien, van a venir muchos y voluntariamente, por lo tanto tenemos que tener algo que ofrecer que valga la pena, y van a traer con ellos el cheque escolar, el voucher escolar, y nos van a dar a nosotros una posibilidad de crecer y, si somos una empresa, de ganar dinero también. Esto, por supuesto, no le cuesta ni un peso más al contribuyente, porque el nivel del voucher es el mismo para las escuelas públicas que para las escuelas que son gestionadas privadamente. Más aún, ese nivel se fija por el nivel de costo real de la escuela pública. Por lo tanto, esto no implica ningún gasto más. Y tampoco ninguna discriminación ni cobros adicionales. Esto es muy importante. Se ha tratado de impedir cualquier discriminación social, es decir, que el bolsillo decida la escuela a la que yo puedo ir. En buenas cuentas, esto ha abierto la libertad de elección también para personas que no tienen ingresos. Y hoy día un niño de una escuela, de un barrio pobre, si tiene buenas notas y si tiene capacidad, va a poder entrar, por ejemplo, a la escuela inglesa, a la escuela francesa, a la escuela alemana, porque todas prácticamente pertenecen hoy día a este sistema público-privado. Bueno, y esto ha generado una verdadera revolución en cuanto a quién provee la educación. Al comienzo de la reforma, apenas 15.000 alumnos iban a escuelas, ya sea básicas o secundarias, no estatales, muy poquitos. Y ustedes ven que esto se ha multiplicado por unos 17 veces hasta el año 19, un aumento realmente impresionante de la cantidad de alumnos. O sea, la gente ha optado con su propia decisión por escuelas distintas de las públicas. Esto ha implicado, por supuesto, que hay un montón de escuelas públicas que han tenido que cerrar, más de 500, pero eso no ha sido ningún problema. Tampoco ha generado ninguna huelga, porque, y esto es una cosa muy excepcional que nos llamará la atención, los empleados de las escuelas públicas, de los hospitales, etc., no son funcionarios en Suecia. Son trabajadores como cualquier otro trabajador de la salud o de la educación. Por lo tanto, si cierra una escuela pública, ellos no pierden este beneficio de la inamovilidad del funcionario público, sino que simplemente pasan a trabajar en otra escuela sin perder ninguna garantía, ni ganar tampoco ninguna otra, y generalmente ganan mejor sueldo con esto. Bien, y el resultado ha sido, ya la última imagen que les muestro, bastante bueno. El crecimiento del PIB per cápita sueco está a un nivel muy alto hoy día. Ustedes ven ahí una serie de comparaciones y la verdad es que ha sido un resultado muy exitoso. Por lo tanto, para concluir, podemos decir que los vikingos están de vuelta después de esa crisis espantosa de los años 90, provocada por los excesos del gran Estado y gracias a esta liberalización que ha tenido toda la provisión de servicios en Suecia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Me gustaría hacer una pregunta relacionando Suecia con Argentina, ¿no? En el año 93, Suecia produce un giro muy importante en las políticas económicas y sociales, y hay un acuerdo con la oposición, un acuerdo amplio, y se genera consenso y un cambio cultural. Cuando se intenta hacer ese tipo de acuerdos en Argentina, surge muchas veces la excusa ideológica, y se habla de que no me puedo entender. Pero usted, en un artículo de hace poco, el debate sobre el futuro del capitalismo en tiempos de pandemia, sostiene que la visión de un capitalismo socialdemócrata tiene mucho futuro a su favor. Y sostiene que, de alguna manera, es necesario, sobre todo en países como Argentina, con tanta pobreza, la construcción de redes de protección social. ¿Qué se produjo? ¿Qué pasó en el 93 en Suecia? ¿Y qué podemos aprender nosotros para lograr ese acuerdo sin el cual creo que es imposible que Argentina salga de la maldición de Sísifo, que usted menciona en su libro Breve Historia de un largo fracaso? Así es. Mira, lo que pasó es una reedición, podríamos decir, de algo que ha pasado en Suecia muchas veces. Suecia es un país pequeño, con vecinos muy grandes y muy peligrosos, como ha sido Alemania o Rusia, etc. Por lo tanto, la tendencia a unirse en este pequeño país y mantener la paz interior. Fíjate que en Suecia no hay conflictos interiores importantes desde fines del siglo XVI.
O sea, que hay una historia de paz, de acuerdos, que lleva ya 4 siglos prácticamente. Por lo tanto, aquí se recurrió, no hubo una transformación cultural, todo lo contrario. Hubo una recuperación de una cultura extraordinariamente distinta de la cultura nuestra. Ahora, esto tiene que ver también con el sentido muy pragmático de la política sueca y de la vida sueca. O sea, aquí la gente no se va con las ideologías, con los sueños, con la retórica, con todas esas cosas que nosotros nos están hundiendo en realidad. Aquí 2 más 2 son 4. Y eso lo entiende la socialdemocracia, lo entienden los conservadores. Y el acuerdo a que se llegó, toda esta idea de transformar este estado excesivo en algo sustentable, se basó en sacar las cuentas. ¿Cuánto podemos financiar? ¿Qué tipo de derechos podemos resguardar? ¿Qué cosas tenemos que hacer, por ejemplo, con los monopolios para que tengamos eficiencia, etcétera? Además, una tradición socialdemócrata de colaboración con el capitalismo. Eso permitió que, por ejemplo, el estado de bienestar se abriera al empresariado. Fíjate que sin ninguna limitación del lucro. Y esto de vez en cuando produce polémicas en Suecia porque hay algunos que ganan mucho dinero, pero siempre la polémica termina diciendo, pero esto no cuesta ni un peso más al contribuyente. Si se gana dinero es porque se es más eficiente que el productor público. Ahora, ¿cómo se transmite todo esto hacia países como los nuestros? Acostumbrados al ideologismo, con izquierdas trogloditas, primarias, que todavía creen que hay oposiciones mortales entre Estado, empresa, etc. La verdad es que es difícil. Ahora, habitualmente, como Suecia todavía se mira como un país socialista por muchos y como un referente, yo creo que este ejemplo puede ser muy útil para abrir el diálogo, mostrar cómo este país, conocido por sus niveles de igualdad, por sus niveles de justicia social y de paz social, ha sido capaz de juntar las cosas y no de dividir, de separar. Si hay algo que molesta al sueco, mira, culturalmente, es antagonizar. Incluso en la forma de hablar, de usar el idioma, todo lo que antagoniza tiene un sentido muy peyorativo, muy distinto al nuestro, en que nos gusta pelearnos y todo, porque somos bastante teatrales, pero terminamos bastante arruinados con nuestro teatro habitualmente. Correcto. En el libro Breve Historia de un largo fracaso, usted califica como digna de realismo mágico la intención del kirchnerismo de prohibir la importación de libros en marzo del año 2012. Aduciendo a razones médicas. Bueno, esa norma está de nuevo vigente, ¿no? Leí eso. Sí. ¿Es Argentina un país subadministrado? ¿No debemos reforzar nuestros programas de educación con principios básicos de administración y gestión? ¿Puede contarnos algo respecto a Suecia en ese sentido? Bueno, o sea, yo creo que fundamental para el desarrollo de cualquier país es la igualdad de oportunidades. Y eso es una cosa que Suecia ha venido trabajando desde mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, se instauró la escuela universal básica en 1842, o sea, mucho antes de lo que se hizo en Argentina, que fue bastante avanzado en América Latina. Y ha habido siempre una preocupación porque todos los jóvenes, los niños acá tengan un acceso a una capacidad, a unas herramientas que les permitan participar en el desarrollo. Por lo tanto, si hay alguna lección, no es la de Suecia, no es el gran Estado, que es muy peligroso por lo que hemos visto ya, sino que es esta preocupación por dar igualdad de oportunidades para que todos puedan participar. Eso ha sido fundamental. Y tú lo puedes ver hoy día reflejado, por ejemplo, en los niveles de innovación de Suecia. O sea, si tú comparas el nivel per cápita de innovación de Suecia con Argentina, yo creo que, o sea, Argentina desaparece simplemente en la estadística. Y yo creo que Suecia debe estar en el 3.º o 4.º lugar después de Israel y tal vez 2 o 3 países más. Y eso se debe a este nivel muy amplio de darle a todos una oportunidad. En ese sentido yo hablo de un capitalismo socialdemócrata, en el sentido de preocuparse de este aspecto, de que nadie quede fuera de la economía de mercado, de la posibilidad de participar. Y eso creo que es una gran lección de los pueblos nórdicos, que tienen, la base de todo esto es que acá hay un profundo sentido de la comunidad. Nosotros tenemos que inventarla gritándola. Y un día somos todos argentinos,
y después estamos todos peleados. Es una cosa que es realmente bastante para el psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis ha tenido mucho éxito en Argentina, especialmente en Buenos Aires, quizás por eso. Acá no, acá el sentido de comunidad es muy real. Por lo tanto, dejar una parte de la sociedad sueca sin esas condiciones básicas de salud, de educación, al nivel que se pueda, porque esto no es cuestión de inventar derechos sociales, hay que poder pagarlos también. Y eso es muy importante. El pragmatismo nórdico implica también una clara conciencia de que hay que pagar las cosas. Y en países que viven un invierno, que te disciplina, porque si no te mueres, entender estas cosas es básico. Yo creo que eso tiene o sea, cuando tú tienes la pampa, como en Argentina, ¿no? Bueno, tienes una fuente de riqueza que parece inagotable. A veces la gente se pregunta cómo los argentinos se las han ingeniado para tener un país bastante pobre, después de todo, y con mucha pobreza, con esa enorme riqueza de la pampa. Pero ahí tienes el peligro. O sea, cuando la naturaleza es muy pródiga, los pueblos pueden creer de que se puede engañar al progreso y se puede conseguir gratuitamente con la viveza de criolla tan propia de nuestros países, esto de vamos a engañarnos unos a otros. Aquí en Suecia no se engaña a nadie, porque la historia es que el que engañaba se moría en el invierno simplemente. Correcto. Y en otra parte de su libro, usted menciona que los gobiernos peronistas en algún momento se enfrentan a la necesidad de un ajuste, como está pasando hoy en Argentina, como Perón lo hizo en el año 1952 con su famoso plan, ¿cierto? Y con ello, dice, pierden consenso y apoyo popular los gobiernos peronistas que hacen el ajuste. ¿No será que una parte importante de la dirigencia empresaria, sindical, estatal y de los medios considera que Argentina siempre fue y será un país rico? Porque usted mencionaba en alguna parte que en Suecia, cuando empezaron a considerarse ricos, empezaron los problemas del estado de bienestar que recién mencionó. ¿Tiene parte que ver todo eso en la filosofía, en la cultura argentina de creerse extremadamente ricos y que la riqueza nunca se acaba? Sí, sin duda, sin duda. Mira, acá la cultura imperante todavía hoy día es la cultura de un pueblo pobre, de un pueblo campesino pobre que sabe que todo se consigue con mucho esfuerzo. Incluso tú lo ves aquí, por ejemplo, la ostentación, tirar la casa por la ventana, estas cosas que hacen tanto en privado en América Latina como los gobiernos, son cosas inentendibles. Aquí el peso se cuida mucho, hay una conciencia, hay una idea de que es solamente el trabajo el que crea la riqueza. Aquí no ha habido petróleo, no han existido esas posibilidades ni la pampa. Por lo tanto, del sudor de la frente ha salido la riqueza de este pueblo, del ingenio de sus grandes ingenieros, todo eso. Pero aquí no se le ha regalado nada a nadie. Y eso es un sustrato cultural muy importante, porque cuando viene la crisis, cuando se observa que el estado de bienestar se transformó en una especie de populismo desarrollado, la gente recupera el sentido del trabajo, del esfuerzo, de que hay que ahorrar para poder salir adelante, cosa que nos cuesta tanto a nosotros. Entre otras cosas porque nosotros siempre creemos no solamente que los países son muy ricos, sino que alguien otro puede pagar por aquello que el Estado va a distribuir. Una gran cosa en Suecia es que todos, incluso los más pobres que trabajan, pagan impuestos y pagan mucho impuesto, en torno a un 30% de lo que ganan. Eso implica que cuando viene un populista, un gobierno de estos que te ofrecen una y otra cosa, la gente se toma el bolsillo y dice, ¿cuánto me va a costar a mí? Eso es muy importante, porque el populismo no tiene ninguna posibilidad de existir cuando el costo del populismo lo pagan todos. Y esa es una cosa que tenemos que aprender en América Latina también, donde tenemos siempre esta idea de que otro va a pagar por lo que nosotros vamos a recibir. Pero estamos lejos de todo eso porque tenemos esta mentalidad que tú destacabas, una mentalidad redistributiva, donde la pelea fundamental no es muchas veces por la producción, sino por la distribución. Acá todavía se entiende que la producción es anterior a la distribución y que hay que tener una torta grande para poder repartir. Otra de las dificultades que se enfrentan para un acuerdo amplio en Argentina es que de alguna manera usted lo menciona en una conferencia que dio en el 2015, Tentación Totalitaria, que dice que los idealistas pueden transformarse en totalitarios, creyéndose Dios. Y dice que de alguna manera el comunismo es una visión religiosa del futuro. En Argentina hoy se reivindica, en algunos sectores,
el peronismo setentista, el vamos por todo, yo creo que eso es parte de la desmesura que ha caracterizado al país. Hay un autor, un economista argentino, Juan Liach, que escribe un libro que se llama Argentina, el país de la desmesura, ¿no? Esto indudablemente obstaculiza cualquier acuerdo amplio, general, para poder salir de este problema. Y tal vez sean los mismos problemas que se encuentran en Venezuela, a lo mejor que aparecen algunas posturas de ese tipo en Chile. Es un problema para nuestro continente, ¿no? Sin duda. Mira, hay un libro muy interesante, creo que el mismo autor que tú mencionaste, que se llama algo así como El ciclo de la ilusión y el desencanto. Ese es el ciclo argentino típico, o sea, esto de ilusionarse, el sueño del pibe cuando alguien me promete alguna cosa, la salida mágica. Y después viene el desencanto porque la salida mágica no existe. El proteccionismo queda pobreza y atraso, por ejemplo. Te puede proteger un trabajo hoy día, pero te va a causar unos daños tremendos. La redistribución del Estado te genera inflación, que es lo que vive Argentina constantemente. Ahora, ¿cómo tú haces, cómo transformas culturalmente un pueblo que está formado hace mucho tiempo? Y esto viene ya del siglo XIX, con esta idea de que la riqueza está allí y hay que solamente tomarla, apropiarse. El país de los apropiadores y no de los productores. Esa es la gran transformación, fuera de pasar a ser un país donde... O sea, yo tengo un amigo allá que se llama López Murphy, que me dijo, mira, yo salí de la política más pobre de lo que entré. Me imagino que será uno de los casos más raros que existen. ¿Cómo tú metes la idea de no robar, de la no corrupción, cuando se ha transformado en una especie de idea incluso celebrada? La viveza criolla es muy celebrada entre nosotros. Acá no existe nada parecido como la viveza sueca. Esto de engañarse uno mismo y engañarlos a todos creyendo que algo bueno va a pasar, eso no existe. Ahí hay un gran trabajo, yo creo, un trabajo cultural, un trabajo de reformular lo que ha sido la base de la idea misma de un cierto país. Además, con esa cosa terrible de Argentina, que el pasado, la edad de oro está atrás, y todo lo demás ha sido una especie de pérdida, retroceso, cosa que es bastante cierta. Por lo tanto, hay una tendencia en Argentina a mirar al pasado, a quedarse en ese pasado, a rememorarlo. En Chile es muy distinto eso, ¿eh? Como hay conciencia de que era un pueblo bastante pobre, se mira siempre hacia adelante. Bueno, este último tiempo Chile no es un modelo para nadie, me imagino, pero así ha sido por un tiempo. En el libro que yo mencioné, que usted escribió en el año 2012, en el penúltimo párrafo del libro dice, en suma, la presidenta y con ello la Argentina está en su momento más peligroso. Más sigue adelante con el tema y dice, Argentina no se renueva, se repite. Pero al final, el último párrafo dice, se abrirán muchas posibilidades cuando el encanto del populismo se vaya transformando en la disolución de una realidad. ¿Usted cree que esa desilusión de la realidad puede estar más cerca ahora por los grandes cambios que se producen en el mundo, la tecnología de la información, la apertura que existe con el trabajo y con las condiciones en las cuales se desarrolla un mundo cada vez más integrado? Ojalá fuese así. Ojalá pudiera una gran mayoría estable entender eso. Pero yo creo que esas frases, no la última, pero las anteriores, de que Argentina no se renueva, sino que se repite, se está mostrando terriblemente cierta. O sea, una vez más, después de lo que pasó con Cristina, en fin, la crisis que vino, el fracaso del gobierno de Macri porque no hubo posibilidad de transformar el país, lo que estamos viviendo hoy día. O sea, piensen lo que fue la forma de encarar la pandemia. Primero parecía una fiesta, Argentina era ejemplo mundial, hasta Suecia se mencionó en ese contexto. Y hoy día está sufriendo todo lo que tiene que sufrir una nación con gran pobreza, con gran incapacidad de enfrentar sus problemas fundamentales. Pero ojalá fuese así. Lo que pasa es que cuando tú tienes un sistema muy proteccionista y te vas alejando del mundo, volver a reinsertarte tiene un costo alto, porque tienes que sacrificar cosas. No puedes tener industrias ineficientes, tienes que reestructurar tu economía. Y eso ha sido resistido tanto por los sectores sindicales como por los sectores empresariales. El clientelismo en Argentina no es un problema de los pobres, es un problema de toda la sociedad y no menos de aquellos que tienen recursos, que tienen un clientelismo a lo grande habitualmente. A mí siempre me ha impresionado mucho ese tipo de connivencia que existe entre
parte del empresariado argentino, de la gente con recursos en Argentina, y los gobiernos populistas. Muchas gracias, Mauricio. Ha sido un placer conversar contigo. Esperemos tenerte nuevamente en la Bolsa de Comercio más adelante. Muchas gracias por tu tiempo y que tengas buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.